Lo, de- lo decíamos recién nomás, ya está con nosotros nuestra primera invitada, se trata de Emilia Orozco, la candidata más votada en nuestra provincia, era precandidata y obviamente hoy se encamina para la elección general del próximo 22 de octubre como candidata a diputada nacional. ¿Qué tal, concejal? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bueno, un placer estar acá nuevamente. Bueno, para nosotros también, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Este resultado que surge a partir, digámoslo así, de un voto bronca, de un voto castigo a la clase política, donde hay oportunidades, obviamente, y esta vez le tocó a Libertad Avanza capitalizar esto. ¿Cómo proyectan esta campaña con vistas al 22 de octubre, donde se ha sentado una crítica puntual a la política que plantean? Bueno, creo que los números hablan por sí solos, ¿no? A nivel nacional, más de la mitad de los argentinos le dijeron no a la continuidad de este gobierno. Un gobierno que en realidad no gobierna porque tenemos un ministro de Economía que en lugar de estar apagando los focos de incendio, que son muchos en la República Argentina, está de campaña. Yo lo llamaría un voto transformación. El verdadero cambio, la verdadera oposición está en este espacio y la gente lo vio así y acompañó con su voto. De hecho, la provincia de Salta es una de las provincias donde más se lo votó a Javier Milei. Entonces, cuando dicen la adhesión es hacia la figura de Javier Milei, coincido, pero creo que desde Ahora Patria también hicimos los nuestros, por eso marcamos la diferencia. ¿Habrá sido ser consecuente con el mensaje contrariamente a lo que pasó en otras listas? Nosotros desde un primer momento nos mostramos transparentes y representamos lo que muchos vecinos piensan, ¿no? del otro lado, y dice, che, pero no hay ningún político que diga lo que yo pienso, nadie me representa. En Javier Milei, en Emilio Orozco, en Alfredo Olmedo han encontrado esa representatividad que muchos buscan, el hartazgo del que vos hablabas. Creo que nadie desde la política dijeron basta de privilegios y creo que es una de las propuestas de Javier Milei que más aceptación llegó a la gente. No más privilegios de la casta, de hecho el término casta es algo que se acuña desde Javier Milei para posicionar a aquellos políticos que no saben hacer otra cosa que vivir de la política. Y es lo que la gente criticó a lo largo de muchos años, pero nadie supo escuchar. Bueno, ustedes incursionan hace muy poquito activamente en la política, pero si nosotros nos remontamos a Alfredo Olmedo, yo le tengo que hacer la crítica y la observación. Usted me dice la casta, Alfredo Olmedo viene de la casta, se benefició de la casta política y eso es un flanco que tiene Olmedo en virtud de sus negocios, en virtud del gobierno de la provincia también. Bueno, no, respeto, pero no coincido. Alfredo Olmedo creo que es uno de los pocos políticos que termina un mandato y vuelve a trabajar en su empresa privada, la cual genera muchas fuentes de empleo. Yo me remonto a Salta Forestal. De todas las críticas, y eso también tiene una explicación. En aquel momento eran tierras inútiles, donde su padre hizo, sí, un convenio con la provincia. De hecho, la otra parte que nadie cuenta de esto es que es un modelo nacional y mundial para estudiar para aquellos cómo tierras improductivas empezaron a ser productivas y luego sí todos se peleaban para tener. Al día de hoy, no tiene ningún vínculo con Salta Forestal, sigue siendo un modelo ejemplar a nivel mundial, pero se focalizan en la actividad privada, ¿no? Que creo que esa parte nadie la cuenta. Ahora, Emilia Orozco, ¿cómo se sienta hoy frente a sus pares después de una elección donde no llegó a ser concejal, pero tiene la posibilidad de llegar al Congreso de la Nación? Y los ánimos vienen un poco ásperos desde algunos acontecimientos que sucedieron dentro del recinto después de unas declaraciones mías. ¿La siguen acusando de ser el dedo inquisidor dentro del recinto? Y quizás no con esas palabras, pero sí se nota por ahí una rispidez, ¿no? Con mis pares. Pero yo lo dije en varias oportunidades, a la política no vengo a ser amigos. De puertas para adentro la situación está un poco complicada, difícil, pero de puertas para afuera generamos una aceptación en la gente que supo valorar un pequeño gesto insignificante, ¿no? Como yo lo digo, creo que no hicimos absolutamente nada extraordinario más que dar a conocer información pública a la cual debería tener acceso a la prensa, a la gente, saber en qué se gasta nuestro dinero, cómo se gasta. Y bueno, creo que me quedo con eso, ¿no? Capitalizar, que la gente me diga, Emilia, por fin alguien lo dijo, Emilia, con vos me siento representada, Emilia, no cambies, seguí por ese camino. Lamentablemente está ese prejuicio, ¿no? Cuando uno ingresa a la política cree que inmediatamente te contaminas de las viejas mañas. ¿Y cuáles son esas viejas mañas? Y el olvidarse de dónde venimos. Mira, Mónica, yo creo que en este andar por la provincia, entre tantas necesidades y falencias, algo que me quedó grabado a fuego es lo que la gente me decía, no pierdas la humildad, no te olvides de dónde venís y volvé. Yo creo que con muy poco podemos hacer la diferencia. Hay políticos que solamente aparecen en campaña y no vuelven nunca más y no tienen la gentileza de saber escuchar.
no es solamente ir a hablar de propuestas, de planes de gobierno, de cómo sacar al país adelante, la provincia, lograr el federalismo, que son frases trilladas quizás en muchos candidatos. La gente quiere que los escuches, que los comprendas, que vean en vos humanidad. No quieren ver una construcción de un político coachado que dice lo que su asesor le dice y va a los programas donde saben qué es lo que le van a preguntar y no se arriesgan a salirse del libreto. La gente quiere un político humano, natural, donde si estás enojado lo demuestres, si estás inconforme lo digas, alguien como ellos. Nosotros somos un ciudadano más. Yo voy a terminar en diciembre con 2 años y 6 meses de gestión y cuando estoy indignada ante alguna injusticia lo digo y no estoy preparando un libreto para ver cómo leo en el recinto como se hacen otras personas. ¿Cuántos municipios pudo recorrer? No llevé la cuenta, pero muchísimos. Sí quedaron varios sin poder llegar por una cuestión de tiempo, pero nosotros no paramos. De hecho, muchos me decían, Emilia, seguramente después de las elecciones te vas a tomar unos días de descanso. Negativo, seguimos recorriendo los medios, sobre todo, ¿no? Porque gracias a ustedes nosotros podemos traspasar la pantalla y estar en la casa de muchos salteños, al igual que con la radio, así que por supuesto que vamos a seguir haciendo territorio. Creo que fuimos una de las listas que más recorrió y caminó la provincia, y una caminata real, ¿no? No es que levantaban el teléfono y decía, che, va la candidata, juntame gente que hay que ir a acompañarla, no. Yo iba, pateaba la calle, golpeaba las puertas, no sabía con qué me iba a encontrar, porque en el medio tenés un enojo, un descreimiento, donde la gente vuelca esa frustración en el político con justa razón, ¿no? Porque, o sea, tienen esta idea y obviamente es así, vos sos el que me tiene que solucionar los problemas, pasan las elecciones, pasan los candidatos y las soluciones no llegan. Milei es ese hombre que lo calificamos como de ultraderecha, que tiene hasta una mirada, perdón por decirlo, como de aquel loquito de la política. Es una persona disruptiva, creo que esa es la palabra que lo describe, y ha generado una gran aceptación no solamente en los jóvenes, y eso quedó demostrado en las urnas. ¿Por qué crees vos que los jóvenes lo han elegido? Ha logrado captar la atención de una manera quizás con un tono de voz elevado, con una simpleza que ha logrado cautivar un sector que muchos daban porque esta gente o este sector no es un nicho, no les interesa la política, y allí es donde no vamos a pescar votos, y se dieron cuenta que estaban descuidando un sector sumamente importante de la sociedad, jóvenes donde muchas veces no encuentran en su país las Pero muchos jóvenes que cambiaron el voto de los adultos también. Totalmente, coincidimos en eso. Porque si no, no hubiera sido Sí. de otra forma. Es que claramente no votaron solamente los jóvenes a la figura de Javier Milei, sino esto fue un traspaso generacional a los abuelos, a los padres. Han germinado de puertas para adentro en el hogar, dentro del descreimiento quizás de los mayores de 50, 60, que han visto pasar varias gestiones, varios gobiernos y que ya están totalmente descreídos de la política, han ido carcomiendo ahí los cimientos para decir, mirá, mamá, papá, abuelos, tío, este es el camino, acompañalos, y han logrado también desmenuzar las propuestas que muchas veces se tergiversaron de Javier Milei. Algo que yo escuchaba mucho es, me gusta Javier Milei, pero me da miedo. ¿Va a sacar el Banco Central? Si es que llega a ser presidente. Es una de sus propuestas y es quizás uno de los causales de la inflación y de la inestabilidad económica que tiene nuestro país bajo la especulación de un gobierno que no le da la independencia que amerita, ¿no? Un organismo como esto. ¿Puede un gobierno, un Estado, un país como el nuestro existir sin un Banco Central? Puede, no de la noche a la mañana, como muchas de las propuestas de Javier Milei. Esto no es que asume en diciembre y en enero estamos dolarizados y se aplican todas las reformas estructurales que propone él. ¿Usted también coincide con que la dolarización es el camino? Cuando hoy tenemos un dólar a 780 pesos y el sueldo quedaría totalmente desfasado con respecto a lo que percibe un trabajador. Comparto las ideas de Javier Milei, confío en que la dolarización tal como la plantea él es una vía de escape y repito, no es algo que se va a aplicar de la noche a la mañana, esto implica de varias etapas, de hecho él lo dice, es un cambio progresivo donde necesitamos el acompañamiento del Congreso de la Nación, donde necesitamos la reforma de leyes, donde necesitamos una adaptación. Hoy tenemos una economía bimonetaria, negar la existencia y el peso y la preponderancia del dólar sería mentirnos a nosotros mismos, influye en nuestra vida. Por algo, lo primero que traes a colación es decir, che, el dólar está a 700 y pico, se dispara el dólar, inmediatamente ves a la gente haciendo cola para cargar nafta, yendo a estoquearse en los supermercados porque sabemos que repercute en la economía en general, no solamente a quien puede ahorrar o a quien puede invertir en un terreno, en una casa, en un departamento, sino a la señora, al señor que va a comprar 1 kilo de azúcar y 1 kilo de pan. ¿Cómo van a hacer para lograr mantener este caudal de votos que han conseguido, lo cual los posicionaría con 3 diputados nacionales en el Congreso de la Nación
y obviamente, ¿no? También en desmedro hasta de lo que sería el oficialismo, que entiendo que pondrá toda la carne al asador. Ya lo hizo. Pero no le funcionó. Pero estimo que va a haber una vuelta de rosca. La gente ya eligió. Y lo peor que puede hacer el resto de los espacios es no reconocer la derrota, como le están haciendo hasta ahora. ¿Quién no reconoció la derrota? El Frente de Todos, Juntos por el Cambio, también se podría hablar de una derrota. Esto de quien pierde acompaña es una lógica que no se aplica muchas veces en política. De puertas para adentro tienen muchas cosas que resolver estos dos espacios. Nosotros no solamente vamos a retener este caudal de votos, sino que lo vamos a incrementar. Y te digo por qué. El día domingo la gente iba a las urnas y no encontraba nuestra boleta. Hay gente que se fue enojada y frustrada diciendo prefiero pagar la multa porque acá hay fraude. Hay gente que salió del cuarto oscuro diciendo falta la boleta de Milei y obviamente voto cantado. Hay gente que nos dijo, mirá, tuve que votar a otro candidato porque su boleta no estaba. Todos los percances que tuvimos el día domingo no van a volver a pasar en las elecciones de octubre. Llamamos a un llamado masivo a la reflexión y al acompañamiento de la gente para que nos ayuden a cuidar el voto. El día de hoy estuve en la justicia electoral, estuvimos abriendo urnas donde el escrutinio nos daba 0 votos a La Libertad Avanza y seguimos incrementando y recuperando votos porque nos han hecho trampa. ¿Y cuánto había de votos, por ejemplo? Por ejemplo, en una urna del departamento de Anta, logramos recuperar en una sola urna 135 votos. Y cuando hacíamos el reconteo, sobre todo en aquellos donde los escrutinios nos daba 0, no nos pasó solo a nosotros, ¿no? Dentro de no sé cómo se llama, el Frente de Todos, no sé, se han rebautizado tantas veces que sabes a qué me refiero, la lista del Rana Villa, también les han hecho fraude. Y ellos, de hecho, hicieron una presentación en la justicia diciendo quiero que se abra la totalidad de las urnas. Están a 10.000 votos de la diferencia del segundo, que bueno, está muy lejos de nosotros, pero ellos quizás pueden revertir ese número. Entonces ahí te das cuenta que no solamente vamos a capitalizar este caudal que sacamos en la PASO, sino que lo vamos a incrementar con esta gente que no nos pudo votar porque no estaba la boleta, y también vamos a capitalizar ese remanente de votantes de otras listas que quedaron fuera de juego, que quedaron resentidos con el espacio, porque repito, no siempre se aplica la lógica del que pierde acompaña. De hecho, tienen muchas internas dentro del espacio que resolver, y además de tratar de cautivar a aquel gran porcentaje de electores que no fue a las PASO, quizás porque pensaba que no eran obligatorias, cuando sí lo son. Tenemos una gran expectativa de incrementar este número, no solamente de asegurar las 3 bancas. ¿Quién no te dice si vamos por las 4? Están muy ambiciosos, les diría. La lógica también dice que la estructura gana la elección y esto quedó totalmente desvanecido y desdibujado en virtud de que ustedes, si bien tienen una persona con un poder económico importante al frente del partido, de hecho no pudo ni siquiera sortear los dólares que quería y demás, creo y estimo que deben haber tenido una campaña bastante austera. En comparación con las estructuras del oficialismo, claramente fue austera. Nuestros fondos vinieron del aporte privado de Alfredo Olmedo y podemos justificar hasta el último peso que se gastó. No sé si el resto de la lista puede decir lo mismo, pero esta cuestión de la estructura fue algo con lo que me intentaron amedrentar, sobre todo a mí, a lo largo de la campaña, diciéndome, ¿no tenés miedo a la estructura? Mirá que el despliegue, la estructura pesa y te define una elección. Yo les decía, ¿qué es la estructura? Es toda esa gente pagada y esa contención que tiene el político. Pero ni ustedes se la creyeron que podían hoy decir que iban a poner 3 legisladores nacionales. Nosotros sabíamos que íbamos a hacer una muy buena elección, sabíamos que iban a jugar sucio el resto de las listas, nunca imaginamos el desfasaje indiscriminado que desplegaron no solamente el día de las elecciones, sino a lo largo de la campaña, pero acá quedó algo muy claro. La gente le dijo, basta las mañas de la vieja política. Desplegaron, vos dijiste, van a poner toda la carne en el asador, ya la pusieron. Y no solamente la pusieron, sino que se les quemó la carne en el asador y no lograron los resultados que ellos esperaban. Y se ha generado una rebelión de la gente ante el enojo de todas estas estrategias manipuladoras por parte de un sector que hoy tenemos muchísima gente que nos dice, Emilia, vamos a ayudarte a cuidar el voto, quiero ayudar, ¿cómo colaboro? Es un atentado no solamente contra la democracia, sino contra la libertad del ciudadano de elegir libremente quién quiere que los gobierne en los próximos 4 años. No sé si entendemos la gravedad de lo que sucedió. Nosotros hicimos la exposición correspondiente en la justicia, dejo en manos de la justicia que lo resuelvan y que vayan hasta las últimas consecuencias, porque esto no puede pasar, ni con La Libertad Avanza, ni con cualquier lista. Emilia Orozco, gracias por su tiempo y bueno, le deseamos éxitos en este camino directo a la nacional. Muchas gracias, Mónica, un abrazo. Hacemos una pausa y ya volvemos.